Buen día, querida iglesia de Barrio Norte, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Soy el pastor Sebastián y quiero saludarte en esta mañana y compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Y siguiendo la línea del Evangelio de San Juan, que tengo entendido que el pastor Daniel venía trabajando en el capítulo 1, el gran prólogo de San Juan, quiero seguir con esa misma línea en el mismo capítulo 1, pero pensando juntos esto de que Dios ha hecho carne, se ha hecho presente de una manera tan especial, tan particular, que está en medio nuestro, pero ahora no tanto en un tabernáculo, en un templo, en un edificio, sino en la persona de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Por tanto, quiero compartir con vos un pasaje donde una persona que va a convertirse en discípulo de Jesús en el capítulo 1 de Juan, va a ir conociendo en degradé, en un devenir de a poquito, va a ir conociendo, va a contemplar, va a ver a este Dios hecho hombre. Pero como yo te decía recién, es un proceso que va a vivir un discípulo y estamos viviendo nosotros en nuestra vida de crecimiento espiritual, nuestra fe. Y bueno, es un camino de ir hasta Jesús, verlo, ¿sí? Contemplarlo, van a ser palabras claves de este mensaje, permanecer en Jesús y también intentar mejorar nuestra mirada hacia Él. Quiero empezar con un ejemplo práctico con respecto al tema que vamos a tratar en San Juan capítulo 1, que es cuando uno conoce a una persona, va conociendo a una persona, ¿no? Voy a poner como ejemplo al pastor de todos ustedes, que es Daniel. Cuando yo estaba cursando como estudiante allá en primer año del seminario, ya escuchábamos algo de Daniel Tomasini que nos tocaría allí por el tercer año, más o menos. Bueno, una cosa es ese conocimiento como, bueno, está esa persona ahí, Daniel Tomasini. Otra cosa es cuando uno empezó a cursar en el aula y tuvo de profesor a Daniel Tomasini. Eh, Otra cosa diferente en este degradé de ir conociendo cada vez más a la persona, ¿no? Otra cosa es cuando uno empieza a entablar una relación de confianza, de amistad, y me pasó de charlar, a pedirle consejos con respecto a estudios, posgrado, y él con sus consejos, y en esa confianza y amistad me daba sus consejos, anda por acá, lee este autor. Bien, otra cosa es que Daniel Tomasini también haya estado en mis presbisterios como pastor en Ituzaingó, estuvo presente en un momento tan especial. Y bueno, hoy la confianza que como iglesia y como pastor Daniel me da para poder compartir la palabra, veo yo en la relación con él un creyendo, un increyendo de voy aumentando mi conocimiento mutuo junto a Daniel, desde aquel rumor de decir cómo será ese profesor, ¿no? En primer año llamado Daniel Tomasini, hasta el día de hoy que hay amistad, camaradería, cariño, y ida y vuelta que tenemos con Daniel. Fíjate cómo fue creciendo. Pensá en alguna relación que fuiste creciendo en conocimiento, al ver, contemplar a la persona, cómo empezaste y al día de hoy cómo está ese conocimiento con esa persona tan querida, tan amada que tengas en tu familia o un amigo. Lo mismo le va a pasar a, a Natanael, ¿sí? Te recuerdo, el Logo se hizo carne, habitó en medio nuestro. Ahora hay que venir al Logos, hecho carne, a Jesús. Hay que contemplarlo, hay que empezar a contemplarlo al Logos. Hay que empezar a conocerlo y conocerlo mejor, cada vez mejor. Acompáñame, vení. San Juan capítulo 1, versículo 43, en el contexto de que algunos de los discípulos o los que van a ser discípulos lo están conociendo, escuchando, percibiendo a Jesús. Y fíjate lo que dice, voy a leer desde la NBI, San Juan capítulo 1, versículo 43, dice así. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida.
lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, acordate de esa frase, ¿eh? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Qué gran pasaje conocido por todos nosotros, que va como empalmado a la serie de predicaciones de Daniel con respecto a Dios se hizo carne, el Logo se hizo carne y habitó en medio nuestro, ya no en una tienda de telas, de cueros, de ladrillo, de madera, sino el Hijo de Dios, Jesús, caminando en medio nuestro. Pero ahora hay que conocerle, hay que venir a Él, hay que escucharlo, hay que contemplarlo. Una de las cosas que más me gustan de San Juan, el Evangelio, es la contemplación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios y por tanto de Dios. Por eso quiero compartirte algunos pensamientos en base a esta lectura de la experiencia de Natanael al encontrarse con Jesús. Insisto, porque la experiencia de Natanael se parece mucho a nuestra experiencia ante Dios y ante Jesús. Venimos a Jesús, vemos, contemplamos a Jesús actuando en nuestra vida, en la vida de nuestro hermano, en la comunidad, actuando en la historia, y permanecemos en Jesús. Fíjate los diferentes actos, ¿no? Venir, ver, contemplar a Jesús, permanecer, porque Natanael se convierte luego en discípulo de Jesús. Ahora, Jesús conoce mucho más allá de las posibilidades humanas. En el conocimiento de Jesús con respecto a Natanael hay algo más que el simple conocimiento humano, tuyo, mío. Es un conocer divino. San Juan nos empieza a mostrar lo que ya decía y declaraba en el capítulo 1, que este hombre tiene una condición divina que empieza a manifestarse en el llamado a sus discípulos y mucho más cuando lees el capítulo 2, la primera señal que hace Jesús en las bodas de Caná. Natanael, te vi bajo la higuera. ¿Qué significa que estaba Natanael debajo de la higuera? Algunos piensan que estaba meditando y contemplando la Torá, el Pentateuco, la ley sinaítica, la ley de Moisés. La higuera, Israel, la Torá son como un campo semántico que uno puede pensar. Higuera, los rabinos solían enseñar, estudiar bajo la higuera. Se puede pensar por ahí, sí. Desde un estudio, una contemplación, un conocimiento de la Torá, de la ley de Dios. Natanael estaba como verdadero israelita inmerso en el estudio de la ley de Dios. Quizás solamente esa cuestión tenía que ver con que San Juan quiere mostrar que Jesús conoce en profundidad y de manera divina lo que hacía, lo que sentía, lo que pensaba Natanael. Ahora, Natanael decide, por invitación de Felipe, decide ir a Jesús. Y eso es interesante, ¿no? Que alguien te invite para ir a Jesús es realmente profundo, es para pensar quién te trajo a Jesús, quién te dijo, vení a ver, quién te dijo a vos en este día. Pensá, acordate, a ver, quién te dijo un día, vení a ver al Maestro, vení a ver a Jesús.
Seguramente muchos están recordando ahora quién los inició en el Evangelio y hay cierta nostalgia, cariño por esa persona, ¿verdad? Ahora, Natanael decide ir a Jesús. Decide ir a la luz de Jesús. Acá estamos en el capítulo 1. Si pensás en el capítulo 9, el ciego de nacimiento y todos los fariseos alrededor que no llegan a alcanzar a ver, como sí ve el ciego de nacimiento, no solamente desde el punto de vista fisiológico, biológico, sino que desde el punto de vista espiritual de la vida de Dios, los fariseos se quedan sin ver, sin contemplar que delante de ellos está el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Natanael, en este contexto de San Juan tan grande, tan inmenso, decide ir a ver, a contemplar hacia la luz de Jesús. Por eso Jesús lo recibe como un verdadero representante de Israel. San Juan, acordate que es un evangelio que hay que contemplar, hay que ver, ¿sí? En el judaísmo, en el judeo-cristianismo de Mateo, hay que escuchar a Jesús, sus palabras, sus sermones, sobre todo el Sermón del Monte. Hay que contemplarlo, pero desde el punto de vista de escuchar y obedecer como buen judío. San Juan tiene una mirada de contemplación. Hay que venir a Jesús y contemplarlo. ¿Vinimos en este día a contemplar a Jesús todos juntos? Seguramente que sí. Ahora, verdadero israelita nos remite ¿a dónde? A el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, Génesis 32. Jacob, ¿te acordás? El gran engañador, el gran mentiroso, Jacob, falso, pero tiene una experiencia con Dios en el capítulo 32 de Génesis, donde lucha con un personaje misterioso, un hombre luchó y después el relato trae un poquito más de luz y luchó contra Dios, dice el texto, ¿no? Viene al conocimiento de Dios cara a cara Jacob y es mudado, transformado al nombre de Israel. Jacob, engañador, es mudado por la experiencia divina con Dios como Israel. Natanael, verdadero israelita. No hay falsedad, no hay engaño. Natanael tiene esa reminiscencia tan linda del Antiguo Testamento del relato de Jacob, cuando es transformado hacia Israel, que vio cara a cara a Dios. Una linda metáfora para decir que tuvo una experiencia con Dios, ¿no? Y ese cara a cara, en ese cara a cara no hay posibilidad para el engaño, la falsedad, la mentira. Por eso el verdadero israelita es aquel que viene ante Jesús y Jesús lo conoce y lo elogia de esa manera. Acá hay un verdadero israelita que no hay engaño, no hay falsedad, no hay dobleces. Le está diciendo de fondo, en el contexto de Génesis 32, le está realmente diciendo que vino cara a cara con Jesús, así como a Jacob le tocó ver cara a cara, sin falsedades, al Dios de Israel. Van a abrirse los cielos, se va a abrir el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Otra vez, San Juan, en su pluma, en su arte literaria y teológica, nos remite a Génesis 28, donde la frase maravillosa y famosa de esto es casa de Dios, esto es puerta del cielo. Ya no hay una cuestión de Dios descendiendo en una tienda, en un tabernáculo, en un templo, sino que se manifiesta en la carne de su Hijo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y todos sus títulos. La gloria de Dios se manifiesta ahora en este punto intermedio entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, que es la persona de Jesucristo. Jesús es el punto de contacto entre lo divino y lo humano. En el capítulo 2, insisto, veremos esa gloria manifestarse en las señales, los signos que va a hacer Jesús. Ahora, Natanael, como vos y como yo, tiene una experiencia ante Jesús, se queda como anonadado, perplejo ante el conocimiento que tiene Jesús. Acuérdate que Natanael, como buen israelita conocedor de la Torá y de sus tradiciones, viene a escanearlo, a sacarle la ficha a Jesús,
pero Jesús es el que termina sacándole la ficha a Natanael, con ese conocimiento divino. Natanael, acordate que lo saluda como hijo de Dios, como rey de Israel, títulos mesiánicos que ya tenía Israel en su tradición más bien davídica, nacionalista, pero Jesús le quiere mostrar que es mucho más que esos títulos mesiánicos. Le promete que Natanael lo va a contemplar mucho mejor, lo va a contemplar como el Hijo del Hombre, en el cual está el punto de contacto entre Dios y los hombres. Este Logos que se hizo carne empieza a mostrarse, a manifestarse en personas como Natanael, que vienen a él, lo contemplan, lo ven, lo conocen y son conocidos. Jesús le muestra más que un título mesiánico, más que un título davídico, le muestra su condición gloriosa, escatológica, que el tiempo de Dios ha llegado en su Mesías Jesucristo. Este es un tiempo de Dios, este es un tiempo que podamos contemplar a Jesús en tiempos de pandemia, de cuarentena, etcétera, lo que estamos viviendo. ¿Acaso podemos lograr contemplar, como lo hizo Natanael, a Jesús? Claro que sí, y lo hacemos juntos, en comunidad. Como Natanael, muchos otros esperaban un rey desde un fuerte nacionalismo israelita, pero Jesús en el Evangelio se va realizando como Hijo de Dios, Hijo del Hombre, en quien habita la plenitud del Padre para un nuevo proyecto de pueblo en la historia de la salvación. Y Natanael se acerca a Jesús con una cierta mentalidad, como nos pasa a nosotros que nos acercamos muchas veces a Dios, a Jesús, con preconceptos, miradas, sesgos, prejuicios en cuanto a Dios. Y Dios nos muestra y nos cambia la mirada, la perspectiva, la óptica, y nos muestra otra cosa. Nos muestra su proyecto, su realización, su salvación para todos nosotros en este día, para tu familia y para todos los que están viendo esto. Dios muestra su salvación en Jesucristo. Para los discípulos, la salvación, la vida eterna, la vida de Dios, los discípulos en San Juan lo están experimentando aquí y ahora. Viste que muchas veces hablamos, y está bien, en cuanto a la vida de Dios, vida eterna, la vida del reino, en el más allá, después de esta vida. En San Juan hay una mirada maravillosa, que es vivir la vida eterna, la vida de Dios, señoras y señores, aquí y ahora, en esta vida, empezar a vivir la vida del Hijo del Hombre, del Logos hecho carne, que está convocando a los hombres y a las mujeres a caminar junto a Él esta vida eterna que se vive aquí y ahora. Qué buena noticia el Evangelio, ¿no? Esa es la vida eterna en y a través del Hijo del Hombre, que une el cielo y la tierra, une a Dios y los hombres. No hay que esperar tanto un más allá, que lo viviremos por la resurrección de Jesucristo. Tenemos esa misma esperanza para toda la humanidad. Pero San Juan, cuando habla de vida eterna y plantea esto en este primer capítulo, está hablando de la vida eterna que conocemos cuando, acuérdate, venimos a Jesús, conocemos a Jesús y Él nos conoce mucho más, ¿no? Contemplamos a Jesús y permanecemos en Jesús, el Cristo, el Mesías. Como Natanael, el Señor nos dice en esta mañana, vengan, vení. Como la invitación de Felipe, ¿te acordás? Felipe le dice a Natanael esa frase que yo te dije que iba a ser como un hilo conductor a lo largo de esta sección de San Juan. Felipe le dice, vení a ver. Y el verbo ver es un verbo que conduce, guía toda esta sección de San Juan que estuvimos estudiando. Vení a ver, vení a contemplar. Natanael,
Deja por un momento de contemplar la Torá, el Pentateuco, las tradiciones de Israel, y vení a contemplar algo mejor, más profundo, más glorioso, que nos muestra la vida de Dios, la vida del Dios de Israel, pero ahora encarnada en su Mesías, Jesucristo. Vení, vení a ver, vení a contemplar, vení a conocer, vení a ver y a ver mejor. Mirá, para los que usamos lentes, estos anteojos, una cosa es que nos digan, mirá, sí, mirá, miro todo borroso en este momento. Otra cosa es que me digan, vení a ver, y ponerme mis aumentos y ver mucho mejor. Ahora sí, veo mucho mejor. Eso es lo que le pasa a Natanael, de contemplar la Torá, sus tradiciones de los padres, sus costumbres, y cuando viene y contempla y ve al Logos hecho carne, ahora empieza a ver mucho mejor. Y va a empezar a ver cosas cada vez mejores y más grandes y más profundas, que hablan de que el reino de Dios, la vida eterna, la vida de Dios está en su Mesías, en Jesús. Pensemos juntos la experiencia de Natanael, como te decía al principio también en la introducción, mi experiencia de ir conociendo de a poquito la persona del pastor de Barrio Norte, Daniel, desde como rumores de quién era Daniel en el seminario, y después tenerlo de profe, y ahora esta amistad que nos une con Daniel fue como un conocimiento progresivo que ahora se disfruta. Pasa lo mismo con Dios. Pasa lo mismo con el Señor. Aquellos que están recién dando sus primeros pasos en el Evangelio, aquellos que tienen ya 30, 40, 50, 60 años con el Señor, vamos en un degradé, en algo progresivo, evolutivo, cada día más, cada día un poco más, cada día un poco mejor, contemplando a Jesús, viendo a Jesús, el Logos hecho carne. La invitación que te dejo en esta mañana a partir de esta sección de San Juan, la experiencia de Natanael con Jesús, ese vení a verlo, vení a ver, cómo Jesús conoce mucho más de lo que Natanael conoce a Jesús, o Natanael se conoce a sí mismo. El conocimiento divino de Jesús sobre nuestras personas, el interés que tiene Jesús de darse a conocer a nosotros, porque Jesús contempla y considera que hemos venido hacia Él. Jesús quiere mostrarnos cada vez algo más grande, algo más profundo, algo mejorado de lo que hemos vivido y experimentado. Jesús quiere introducirnos en la vida de Dios, en la vida eterna, en la vida plena. Dios quiere hacer eso con vos, conmigo, con todos nosotros. Eso es lo que quiere hacer el Hijo del Hombre. Mientras le ponemos un montón de títulos a Jesús desde nuestras concepciones, perspectivas, prejuicios, sesgos, tradiciones, Jesús nos dice, ahora voy a mostrarles cómo soy yo. Quiero que conozcan como realmente quiero ser conocido. ¿Cómo le pasó a Natanael? Jesús se mostró como el Hijo del Hombre, el punto de contacto entre Dios y los seres humanos. ¿Estás listo y preparado para que Dios, a través de su Evangelio, mejore tu mirada para con el Hijo del Hombre, Jesús? ¿Qué te parece si oramos y entregamos esta palabra para que el Señor siga produciendo fruto? Sigamos orando, caminando en esta palabra, sigamos estudiándola para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día de compartir tu palabra con la Iglesia de Barrio Norte. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, tu gran misericordia, y porque en estas palabras, estas frases de San Juan, encontramos al Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras y nos sigue inspirando, motivando, impulsando a conocer cada vez más
a contemplar cada vez más a Jesucristo, a Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre. Gracias, Señor, por poder estar juntos en este día, meditar en tu palabra y ayúdanos, Espíritu Santo. Asistinos, por favor, Espíritu Santo, a venir a Jesús, a ver a Jesús, a contemplarlo, a conocerlo cada vez más y experimentar en él la vida eterna, la vida de Dios, aquí y ahora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia de Barrio Norte, desde acá, desde mi casa y en nombre de mi familia, te saludo y te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.